Okay. The next paper is by Carlos Lopez, Recent Advances on Paleo-Indian Occupations in the Middle Magdalena Valley, Colombia. Sí, ya está. Perfecto. Sí. ¿Dónde está el velador que estaba por acá? Listo. Buenos días, o ya buenas tardes para todos. Ante todo, quiero agradecer a la doctora Laura Miotti y Mónica Salemne por la invitación a venir aquí a Argentina a exponer nuestro trabajo. Igualmente al doctor Gustavo Politis y al doctor William Mayer Ox, que también nos colaboró para poder asistir acá. Quiero extender el trabajo que voy a presentar a dos otros colegas que están trabajando conmigo, el arqueólogo Jorge Pino y el geólogo Alfonso Realpe, que están en la programación, pero desafortunadamente no pudieron venir. El tema que tenemos creo que es importante en la medida en que no es posible pensar esta colonización de América y particularmente de Suramérica sin pensar en el paso por lo que se ha llamado el área intermedia. En esta diapositiva veríamos cómo el norte de Suramérica y el sur de Centroamérica, con sus grandes ríos, como lo planteaba la doctora Miotti, representan un espacio fundamental para pensar en cómo pudo pasar el hombre. Y en este sentido, además de la barrera Clovis, que sería una barrera temporal de la cual se ha hecho alguna mención, tendríamos que pensar necesariamente en la barrera física, en la barrera, entre comillas, geográfica y lo que representa el trópico húmedo, como se conoce o como lo podemos sentir actualmente, y la geografía que definitivamente y ustedes lo van a ver comparado con las diapositivas anteriores, representa un paisaje muy diferente y por lo tanto respuestas adaptativas o respuestas humanas, conductas humanas diferentes para poder vivir en ellos. La siguiente. Es importante hacer un minuto, una breve mención a lo que es el paisaje colombiano. Para muchos de ustedes desconocido, es decir, un sector que no tiene estaciones, todo el año vamos a tener el mismo clima, pero cuidado en que todo el clima no es cálido. Hay sectores fríos, acorde a la altura, otros sectores tropicales cálidos, sectores secos, sectores húmedos. En este mapa, voy a de todas maneras a pasar algunos mapas, voy a localizar el sitio que les voy a presentar, es realmente, los sitios están ubicados acá, pero se prolongan por el Valle del Magdalena. Aquí en este otro mapa más sencillo tenemos pues el Valle del Magdalena que atraviesa casi todo el país y el Valle del Cauca a la izquierda que cae al Magdalena. Para que ustedes tengan una dimensión, Colombia es unas 4 veces más pequeño que Argentina. Hay más o menos 2.000 kilómetros entre esta parte norte y la parte sur. En la próxima conferencia se hará mención más en la parte sur con el trabajo del doctor Géneco. Y nosotros estamos, o vamos a hablar de este sector central, se ha llamado Magdalena Medio, que actualmente está cubierto originariamente pues de un bosque húmedo tropical, muy diferente a la zona alta, toda esta zona andina, donde queda Bogotá, una zona fría durante todo el año, o zona de clima medio, como esta que es la zona cafetera, o esta pues que ya sería la zona amazónica o la zona vinculada a los llanos orientales. Pasamos. Desde mediados del siglo XX, los pioneros de la arqueología científica en el norte de Sudamérica propusieron el amplio y extenso Valle del Magdalena como ruta de entrada al interior del continente y tierras altas cordilleranas. No obstante, hasta la década de los 90,
No fueron encontrados sitios con materiales estratificados y componentes con buenas densidades de artefactos asociados a cronologías de finales del Pleistoceno y Holoceno temprano, para el caso del Valle del Magdalena. Se presenta a continuación un breve recuento de las principales investigaciones hasta ahora realizadas con las que se reafirma el potencial para el estudio del ambiente y hombre temprano que ocupó esta estratégica región en las tierras bajas tropicales. Gran interés presentan los instrumentos bifaciales hallados y sus contextos, por lo que se generan muchas preguntas sobre el entorno, las relaciones con otros sitios del norte de Sudamérica, como la sabana de Bogotá, y los desarrollos culturales en otros valles interandinos cercanos. Se están generando actualmente modelos para explicar el aprovechamiento cultural de la oferta ambiental en términos del paisaje y recursos minerales de fauna y flora que permitan comprender las adaptaciones humanas por varios milenios y discutir además la explicación de este que se ha llamado paradigma paleoindio a nivel regional. Las evidencias permiten comprobar el uso de tecnologías complejas o especializadas en el Magdalena Medio, lo que se afirma por el hallazgo de plataformas bifaciales en lascas de adelgazamiento, así como instrumentos unifaciales predeterminados, finamente retocados, como raspadores planoconvexos, que ustedes pueden ver en la exposición aquí en el museo. Estas evidencias de complejidad tecnológica están presentes desde las primeras ocupaciones fechadas a finales del Pleistoceno, hacia 10.400 antes del presente, y se extienden por varios milenios, de acuerdo a los vestigios en niveles superiores fechados hasta el 3000. Se hace mención ahora, además, a datos que apuntan a sustentar la existencia de posibles paisajes abiertos y secos, o sea, diferentes a los que vemos actualmente, en este sector del Paleovalle del Magdalena en la época de ocupación precerámica. A diferencia del cercano Valle del Porce, por ejemplo, que está acá entre el sector de Medellín y de Puerto Berríos, en este sector central, y aquí lo tendríamos en este mapa más detallado, tenemos el río Magdalena, localidades como Puerto Berrío, Puerto Nare que estamos trabajando, el Valle del Porce vendría aquí atrás justamente. Aquí tenemos altura de 200 metros para esto y esta altura alcanza un máximo de 1500 metros, 1000 metros, es decir, es un clima templado que no alcanza en ese punto a hacer frío. A diferencia del cercano Valle del Porce, no se han encontrado sitios tempranos con conjuntos de artefactos de molienda relacionados con el llamado arcaico de bosque tropical por Anthony Ranier. Esto abre las puertas a preguntarse la causa de esta ausencia marcada de materiales de esta tradición. El río Magdalena es el principal corredor interandino en el norte de Sudamérica. ¿Podemos pasar? Históricamente, su amplio valle, en dirección sur-norte, ha sido usado como entrada al interior del continente. El sector intermedio o Magdalena Medio tiene más de 300 kilómetros de largo y entre 20 y 100 kilómetros de ancho, variando entre 50 y 200 metros de altura sobre el nivel del mar, es decir, todo en clima cálido. Geológicamente, el valle está formado sobre un largo plató de origen terciario. El relieve es plano y ondulado con suaves colinas y bajos inundables. Esta foto me interesa que la recuerden un poco. Este es el sector, Bogotá está en la parte alta, uno desciende desde 2600 hasta este sector que está a cerca de 800 y menos metros de altura, aquí estamos a 500. Y este paisaje de este sector es diferente del que les voy a mostrar un poco más al norte, recordaría más un sector seco, con unas pendientes más fuertes que, de acuerdo a los estudios que se han desarrollado, parecería estar ligado a un desarrollo de climas más secos. En este sector, por ejemplo, no hemos encontrado puntas de proyectil ni materiales más antiguos. ¿Pasamos? El clima es cálido y húmedo, con temperaturas superiores a 24 grados centígrados todo el año. El régimen de lluvias es biestacional en el Magdalena Medio, con un promedio de 2.500 milímetros al año. En ausencia del hombre, la vegetación natural es de un bosque húmedo tropical según la clasificación de Holdridge. Algunas áreas están cubiertas de bosque, como lo ven ustedes acá, pero desafortunadamente ya es la excepción, cuya composición varía según la naturaleza del substrato, si son suelos aluviales, de piedemonte, pendientes cordilleranas. En sectores poco intervenidos, la flora y la fauna, por supuesto, son muy variadas. Desafortunadamente,
en las últimas 3 décadas, la tala de bosques, ha sido exhaustiva y predominan ahora las sabanas abiertas, las cuales son usadas para ganadería intensiva, lo que viene generando crecientes procesos de erosión. Pues acá haciendo recordar un poco la variedad de la fauna típica tropical, que desafortunadamente se ha acabado porque todas estas planicies que fueron bosques en los últimos cientos de años han sido taladas, y ahora se utilizan para ganadería. Vean ustedes, este por ejemplo es un efecto de minería, sectores que se han sufrido proceso de minería de oro y han acabado pues con kilómetros cuadrados de terreno, entonces queda de todas maneras un paisaje muy abierto y muy plano en este momento en algunos sectores del Magdalena. Nuestro estudio se ha concentrado en los principales ríos tributarios, como son el San Bartolomé y el Nare en la vertiente occidental. Este piedemonte cordillerano es abrupto y disectado por arroyos de ríos y montañas. En el interior del piedemonte se encuentran sectores con paisaje kárstico donde se han localizado cavernas con evidencias arqueológicas. Aquí tenemos algo muy importante que es el río, ¿cierto? Magdalena, y los sitios que estamos trabajando no están inmediatamente al lado, adyacentes al curso del río, sino están unos 5 kilómetros alejados. Ponemos la anterior, Marta, decile por favor. En el estudio geológico que se ha hecho, se ve como la mayoría de los sitios aparecen en las zonas terciarias. En este mapa geológico, casi que uno en el diseño de investigación sabemos que debemos ir a estas terrazas que son planas a buscar los materiales más antiguos, y todos estos sectores que son un poco más bajos, aluviales hasta muy recientes, vamos a encontrar cerámica, vamos a encontrar materiales más recientes. En este caso del río Nare, que es un afluente del Magdalena, el Magdalena corre hacia el norte, el Nare viene de la cordillera, tenemos una cercanía de una falla geológica y una zona kárstica aquí vinculada donde aparecen materiales calcáreos y aparecen cavernas. Entonces en un área de unos 30 kilómetros tenemos presencia de cavernas y toda la zona ondulada, quebrada, son bosques húmedos tropicales. Pasamos la diapositiva, por favor. Aún se conservan algunos sectores del río Nare para que ustedes vean pues la densidad de la vegetación y la visibilidad arqueológica que puede haber allí. La siguiente. Aquí ya es en la zona de sabanas y los pozos de sondeo pues que se han hecho en el trabajo. Voy brevemente a plantear algo de antecedentes. Los estudios arqueológicos en la región del Magdalena Medio se han incrementado en los últimos años, más que por un interés propiamente investigativo, ligado, por ejemplo, a resolver problemas teóricos o proyectos regionales. Se han realizado estudios puntuales de sitio o estudios lineales en el marco de la arqueología de rescate por las empresas encargadas de obras de infraestructura energética y vial. Existen buena cantidad de informes, desafortunadamente la mayoría no publicados, lo que dificulta su consulta por el público e investigadores especializados. En el caso colombiano, esta fue un área, digamos, marginal hasta hace 10 años. El desarrollo actual de oleoductos, carreteras, etcétera, en 10 años ha sido marcado y por esto se han hecho varios trabajos dentro de esta arqueología. Pasamos. No obstante, desde la década de los 40 se viene recopilando información arqueológica en el Magdalena Medio. Pasamos. Los primeros eruditos y arqueólogos interesados en la región identificaron y describieron objetos en relación con su localización espacial y los rasgos estilísticos de los materiales dentro de un marco de interpretación histórico-cultural. Por ejemplo, Gerardo Reichel Dolmatov, Wesley Hurt y Gonzalo Correal con Tomás van der Hamen. A finales de los años 60 propusieron el Valle del Magdalena como ruta de poblamiento inicial y temprana colonización, ubicando y describiendo algunos sitios en colinas erosionales caracterizados por altas densidades de instrumentos tallados en piedras sin asociación cerámica. Pero fue desde comienzos de los años 70 que el arqueólogo Gonzalo Correal, paralelamente con sus excavaciones en las tierras altas de la sabana de Bogotá, comenzó a explorar con detalle el Valle del río Magdalena en busca de evidencias que dieran pistas acerca de los primeros pobladores. Retomando un poco de la posible llegada por Panamá, y habría pues una idea de una ruta pacífica, una ruta por este valle mucho más estrecha del Cauca y una ruta por el Magdalena y luego pues hacia la parte oriental.
Hasta hace poco, la mayoría de las evidencias sobre ocupaciones tempranas en el norte de Sudamérica provenía de las altas tierras andinas o de las llanuras secas costeras de Venezuela. En las tierras húmedas tropicales, solamente aislados hallazgos en superficie de artefactos diagnósticos habían sido recuperados. Correal y sus colaboradores investigaron en diferentes localidades aledañas al Magdalena, tratando de ubicar vestigios diagnósticos y reportar su posición estratigráfica. Se recorrieron más de 500 kilómetros lineales muy cerca al río y localizaron por primera vez varios sitios arqueológicos desde el departamento del Huila, que queda en el sur, en este sector, hasta la costa atlántica. Pasamos. Particularmente, Correal, aquí pues muy rápidamente voy a mostrar las tierras altas. En la medida en que se sube a más de 3.000 metros, hay presencia de frailejones y ven ustedes que el paisaje ya es abierto, pasamos. Y los sitios que excavó el doctor Correal en la sabana de Bogotá, es esta la sabana de Bogotá, son sitios con unas características, pasamos, de abrigos rocosos o cercanías a ellos, como este sitio del Tequendama, pasamos. Donde este es el sitio de Tibitó, que ya había mostrado la doctora Grun, con evidencias de caballo americano y mastodonte, pasamos. Y evidencias de algunos instrumentos tallados, pero que ya se había planteado por el doctor Correal la proveniencia posible del Valle del Magdalena, porque no eran materias primas locales de la zona alta de la sabana. Volviendo al trabajo del doctor Correal en el Magdalena, no hicieron excavaciones, se describieron apenas los sitios, y entre los más diagnósticos e instrumentos, pasemos a la siguiente, fabricados por cazadores recolectores, se encontraron varios tajadores o choppers, y además se recuperaron algunos raspadores tipo limás en forma ovalada y sección plano convexa. En ese momento no fueron encontradas puntas de proyectil talladas en piedra. O sea, el planteamiento hasta los años 80 era la existencia de estos choppers a lo largo del valle y una que otra punta ocasionalmente referenciada. Nosotros hicimos nuestro trabajo de licenciatura, y encontramos que varios de estos instrumentos tenían fechas cerámicas, fechas de 1000 años, 800, lo que nos empezó a generar desde ese momento varias inquietudes al respecto. Por varios años no hubo nuevos estudios en la región. Durante la década de los 80 se realizaron pocas investigaciones en el Valle del Magdalena. Solo se publicaron, pasamos, entonces algunas referencias aisladas acerca de hallazgos de materiales posiblemente de origen milenario encontrados en los trabajos de arqueología en la región o porque se tenía referencias de ellas. Este aparece en el texto de Ardila y Politis, donde se hace ya mención a las puntas de proyectil pedunculadas tipo Restrepo. Ahora hablo un poco más sobre esto. El panorama investigativo cambió a partir de la década de los 90, pues distintos equipos de arqueólogos han venido efectuando investigaciones en el Magdalena y se han dado pasos significativos en la comprensión del poblamiento temprano. Por lo menos 6 proyectos han mostrado las importantes posibilidades arqueológicas al efectuar reconocimientos a lo largo del valle. Pese a la rapidez que caracteriza a los proyectos de rescate, se han recuperado datos valiosos que son los que necesitamos pues profundizar. La tradición del Magdalena Medio igualmente difiere de otras tradiciones contemporáneas que incluyen las puntas bifaciales como las del Jobo que vimos de Venezuela y la tradición de puntas acanalada tipo cola de pescado del Valle del Cauca y Panamá, y también y estaría más en paralelo con puntas de proyectil encontradas en los llanos del Orinoco, en la cuenca baja del Amazonas de Anna Roosevelt, en Baja Centroamérica y en la tradición paijanense que presentaba el doctor Dillehay. Por otra parte, análisis de muestras de suelos en conjunto con los resultados de las excavaciones de prueba realizadas vienen sustentando la presencia de una posible vegetación abierta durante parte de las ocupaciones precerámicas. Esto fue un planteamiento del doctor Tomás van der Hamen sobre la unión que pudo haber en algún momento entre las tierras bajas del Magdalena y las tierras altas, cuando el bosque que se forma en ciertas condiciones ambientales pudo haber cedido y se dieron corredores por donde pasó la megafauna y el hombre.
Una interpretación posible es que en la zona del Magdalena, la pobreza química de los suelos formados en las antiguas terrazas no pudo haber soportado en épocas marcadamente secas los bosques, y estos fueron abundantes solamente en las áreas con relieves disectados. Las terrazas entonces representarían áreas bien drenadas y con vegetación abierta, encerradas entre complejos de pantanos y bosques de galería a lo largo del río Magdalena y el piedemonte de la cordillera. Estamos apenas comenzando a comprender la prolongada interrelación del hombre con las selvas tropicales, al mismo tiempo que éstas, irónicamente, están desapareciendo a un ritmo acelerado e incontrolable. Es un hecho que la historia temprana de la ocupación de América tropical ha sido poco estudiada y en muchas ocasiones mal interpretada. Esto debido a la fácil destrucción de las evidencias arqueológicas y considerando lo difícil y costoso de la investigación. Poco es lo que se conoce acerca de los paleopaisajes y los primeros pobladores de la vertiente y Valle del Magdalena, el manejo de los espacios y las dinámicas que les permitieron adaptarse o transformar el paisaje por milenios. El registro arqueológico revela cómo las poblaciones amerindias del pasado interactuaron con su ambiente por largos periodos, resultando en cambios ambientales y culturales, parte de lo que queremos realmente ver. Es necesario, y aquí entramos a un problema paralelo que se está estudiando con más detalle en Panamá y ahora en algunos sitios en Colombia, es necesario enfatizar que recientes investigaciones arqueológicas han mostrado que la ocupación de los trópicos húmedos americanos fue extensiva desde hace 11.000 años atrás y que las quemas intencionales, por ejemplo, de bosques por grupos de plantadores se han venido dando desde el 9000 hacia atrás. Estos nuevos hallazgos han forzado a los investigadores a replantear el impacto a largo plazo que las poblaciones prehispánicas tuvieron en los paisajes tropicales. Las fechas tempranas asociadas a agricultura tropical, de las cuales hablará seguramente Cristóbal Géneco, tienen implicaciones muy importantes para el desarrollo y la comparación con otros sectores americanos. Significancia de los conjuntos líticos. Materias primas silíceas como cuarzo y chert, como el que vemos en pantalla, son abundantes en el Magdalena Medio y su abundancia pudo ser una consideración importante para la ocupación temprana del área. Instrumentos unifaciales fueron obtenidos a partir de lascas grandes, como raspadores planoconvexos, pasamos a la siguiente, y cuchillos con bordes finamente retocados. Estos se han colectado entre miles de desechos de talla y artefactos ocasionales. También hemos encontrado en términos de tecnología una alta proporción de percusión directa, tecnología bipolar y ahora pues con más detalle en las últimas excavaciones de tecnología bifacial. La regularidad del tamaño y la forma puede ilustrar predeterminación, como en el caso de los raspadores, en la producción. Las industrias tempranas en el Magdalena Medio muestran importantes variaciones estilísticas en las formas y tamaños de las puntas. Estas puntas de proyectil tenemos una variación importante, todas, la mayoría de ellas pedunculadas, algunas como estas pensamos que estén ligadas más bien a preformas, y en este momento se está haciendo pues un estudio detallado para la presentación de mi tesis doctoral el próximo año. Es decir, este año ha sido un año más de campo y de comienzo de laboratorio y esperamos presentar los datos detallados el próximo año. Predominan algunos bordes fueron reducidos utilizando percusión controlada y en algunos casos utilizando técnicas de presión. Predominan las puntas pedunculadas triangulares con diferentes formas y ángulos sin acanaladura. Algunos ejemplares como formas lanceoladas y foliadas podrían corresponder a preformas o reavivamientos. Es importante enfatizar que varios fragmentos han sido excavados y localizados estratigráficamente, pero la mayoría de ellos provienen de superficie. El conjunto lítico del Magdalena Medio permite estudios comparativos, como ya lo hemos dicho, con otros sectores pues, de Colombia y Sudamérica. Pasamos. Aquí tenemos, para que vean ustedes, pues este es uno de los trabajadores que nos ayudan allá en la zona y se han encontrado ya muchísimas puntas en superficie. Y aquí vemos el nivel actual del río y el nivel de la terraza pleistocénica. Lo que estamos encontrando, como lo voy a plantear ahora con más detalle, es que este paisaje pleistocénico tenía esta altura, ¿cierto? Todas estas terrazas estaban unidas y las disecciones que vemos acá son disecciones recientes, no sabemos pues qué tan recientes en miles de años. Y vean ustedes pues también el efecto que tiene el paisaje. Pasamos. Otro de los colaboradores nuestros, para que vean el tamaño de esta punta de proyectil perfectamente triangular. La siguiente.
otro conjunto de raspadores. Ya tenemos un centenar de estos raspadores. Todavía no se ha hecho se está trabajando en la comparación sistemática de ellos. Pasamos. El tema de la megafauna, en el sector se ha encontrado, esta por ejemplo es proveniente del sector de Remedios, relativamente cerca, un molar de mastodonte. Sin embargo, las condiciones de los suelos de acidez no permiten fácilmente la conservación de ningún tipo de huesos y esto dificulta la conservación de megafauna en este sector. Un poco más al sur sí tenemos esas posibilidades. Pasemos pues para mostrar el tipo de mastodonte que estaría, Aplomastodon, que estaría representado por este molar. La siguiente. En términos de modelo, estamos generando lo siguiente, el norte estaría hacia acá, en esta dirección. Tenemos el piedemonte de la cordillera en el lado santandereano, que es una provincia, un sector inundadizo muy plano, en el lado antioqueño un poquito más, un relieve más ondulado. Hemos encontrado lo siguiente, tenemos, bueno, aquí podemos ver otro modelo del lado antioqueño, donde estaría este piedemonte, y este es lo que pensamos nosotros, antiguamente se hubiese formado una gran llanura que hubiese tenido varios periodos secos, donde, como lo voy a plantear adelante, se hubiera desarrollado este tipo de sociedades. Hoy día tenemos acá un piedemonte mucho más marcado en este sector. La siguiente. Este ilustra el sector de las cavernas que estaría acá, en este sector. Es un sector cubierto de bosques que aún no hemos investigado y está planeado para mirar con cierto detalle el próximo año. Aquí tenemos los sitios precerámicos que hemos ubicado, la mayoría están en este sector alejado del actual curso del río Magdalena, solamente tenemos este y este cerca al curso del río. Las investigaciones realizadas hasta el momento indican que grupos humanos vivieron en las tierras bajas tropicales al menos desde el límite Pleistoceno-Holoceno. A partir de las evidencias, parece razonable proponer que existieron una serie de pequeños campamentos para explotar alimentos. Nos preguntamos qué pasa con la megafauna todavía y materias primas. Estos campamentos debieron estar ligados a un complejo sistema de movilidad con variedad de tamaños y funciones de asentamientos y distribuidos estratégicamente en la región. Los principales y más permanentes debieron estar localizados cerca de los grandes ríos, en amplias terrazas cerca de las ciénagas y situados en áreas de vegetación abierta, para por lo menos el momento de estos materiales que hemos visto más cuidadosamente tallados. Estos podrían corresponder a los sitios localizados con altas densidades de materiales líticos. Los sitios más pequeños con bajas densidades de artefactos, aquí vemos también, corresponderían más bien a este tipo de colinitas. Ahí vemos la disección actual y hacia la montaña de otras colinas pasamos. Y representarían, en estas cimas se han encontrado también materiales que ya representarían un paisaje diferente del de la gran terraza. Todos los sitios localizados son a cielo abierto e incluyen actividades de taller de reducción lítica. La pregunta concerniente a la continuidad de los cazadores-recolectores en el precerámico permanece abierta, porque, como lo vemos en un acetato ahora, vamos a tener dataciones que nos llevan hasta el 3000. Sabemos que la bifacialidad aparece desde las primeras ocupaciones, pero aún no es claro el límite de su desaparición. En cuanto a la presencia de puntas pedunculadas, aún no conocemos con certeza su expansión temporal. Muchas investigaciones sistemáticas se requieren en esta región, pero es evidente que con sitios bien estratificados como los que se tienen, pasemos, y buenas densidades de materiales, podremos conocer mucho más sobre esas ocupaciones tempranas. Que no tenemos puntas de tipo Clovis, ¿cierto? No tenemos tampoco sitios de enterramiento que hayamos encontrado específicamente en el sector y tampoco huesos, se conservan los huesos. Brevemente en unas diapositivas quiero redondear un poco lo que estamos planteando y las fechas que creo que son fundamentales para recordarles. Aquí tenemos pues nuevamente una visión del valle, la presencia de piedras grandes solamente en la parte del piedemonte. Tenemos hacia 10.400 ya varias fechas, ahora nos llegó una más de la hacienda de Puerto Nare, es decir, tenemos
10.400, 10.300, 10.260 en esta terraza, pero hay material bifacial que también llega en algunos sitios hasta el 3.000 y hasta, de alguna manera, hasta el 2.500. Con cierta regularidad hemos encontrado entre el 10.000 y el 5.000 materiales bifaciales. Pasamos. Esto nos ha llevado a la siguiente pregunta, es decir, aquí está clásicamente visto el bosque húmedo tropical, donde en otros sectores de Colombia se empiezan a encontrar materiales no tallados y no tan elaborados, sino materiales más bien ligados a procesos de trabajo de planta. Pasamos, de plantas. Y estamos planteando cómo en algunos sectores del valle pudieron generarse áreas secas donde se hubieran desarrollado estos otros grupos con otra tecnología. Estas son el tipo de las colinas pequeñas donde se encuentran bajas densidades de instrumentos, sobre todo cuarzo tallado por bipolaridad. Pasamos. Vean ustedes el paisaje haciendo sondeos. Pasamos. Y quiero terminar rápidamente con mostrando dos aspectos de las excavaciones que hemos realizado. Por una parte, aquí está el río y tenemos la terraza en este sector. Pasamos. Los perfiles pues claramente demuestran la influencia del río en épocas anteriores y los materiales arqueológicos, pasamos a la siguiente, están en las partes altas, el material precerámico. Pasamos. Podemos pasar con una cierta regularidad para terminar, y entre 30 y sobre todo 60 centímetros, aquí es donde tenemos las fechas de 10.000 años. Este es el sitio de Peñones de Bogotá. Aquí al lado tengo el sitio de Puerto Nare, que lo vamos a ver ahora con algún detalle, donde tenemos cerámica, aquí hacia el 1100, 5040, tenemos a esta profundidad, son suelos donde los aluviones desbordes de pequeños arroyos han sedimentado esto, y tenemos esta fecha de 10.400 justo encima de esta capa de material coluvial. En este lado tenemos la excavación que se hizo ya hace varios años en el sector de Peñones de Bogotá, la siguiente, donde se encontraron múltiples puntas de proyectil. Esta fue una excavación que se hizo de prueba. Pasemos. Y terminaría mostrando la excavación de Puerto Nare. Aquí tenemos el río Magdalena actualmente, en el Willis 48, nuestro arqueomóvil. Fuimos hace pocos meses para allá. Pasemos con el geólogo. Y vean ustedes cómo la influencia del río es fundamental. Pasamos y encontramos en superficie, aquí está viendo con el geólogo la formación de la terraza, que obviamente sería muy anterior, pero hay materia prima disponible. Pasamos. Pasemos ya estas rápidamente y terminamos. La primera parte, los pozos de sondeo que se hicieron en la parte alta de la terraza. Seguimos. Hicimos una excavación que quiero mostrarla en 3 imágenes, donde pudimos encontrar estratificado acá el grupo del colegio, que también nos colaboró allá en el sector. Pasamos. Los sondeos que se hicieron para determinar esta excavación que tenemos al lado, y terminamos con esto, donde se ve claramente la siguiente, la estratigrafía que está mostrando. Acá tenemos cerámica, sigamos. Material tallado, y empieza a aparecer bajo este nivel, es que empieza la bifacialidad. Pasamos. Y aquí tenemos para este material, para este nivel, fechas de 5.000 años asociadas que son coherentes con otras excavaciones. La siguiente. Y en la parte final es donde tenemos las fechas de 10.400 años en este sitio de Puerto Nare. Habría pues algunos otros detalles que comentar, pero para no abusar pues del tiempo, quisiera simplemente terminar con algunas palabras planteando que este es un trabajo en curso. Estamos preparando nuestro doctorado para ya con este trabajo de campo y con los materiales que se tienen poder hacer una reflexión detallada para el próximo año, presentarlo en Temple University en Filadelfia y poder seguir con este tema que realmente es apasionante y que está demostrando una ocupación de gran interés en el norte de Colombia. Muchas gracias por su atención.
seguimos acumulando atraso, pero vamos a dar la oportunidad a responder alguna pregunta. Si alguien tiene algún comentario. Yo tengo una breve pregunta. ¿Cómo articula este material que estabas mostrando vos, el temprano, con respecto a los sitios de la sabana de Bogotá, sobre todo Tequendama y el Abra, ¿no? O sea, ¿qué similitudes y qué diferencias significativas ves para el mismo momento? Pues del tema del Abra y el abriense y tequendamiense se había tocado algo esta mañana. Creo que hay dos aspectos. Uno, definitivamente hay una mayor variabilidad y sobre todo disponibilidad de materia prima en el Valle del Magdalena. Esto permitió de alguna manera un desarrollo mucho mayor. Me parece de todas formas que sí hay una articulación, pero nos falta mayor trabajo y nos falta estandarizar el lenguaje, porque los análisis que se hicieron hace 20 años utilizan de alguna manera una clasificación diferente. Yo sí pienso que hay una relación entre los dos materiales. Seguramente la colonización, entre comillas, de las tierras altas hubiese sido dada también por gentes que vinieran de la parte baja, y los desarrollos que se dan con el material auriense sería un material, dado las condiciones de la materia prima, serían diferentes, y me parece pues que hace falta más investigación, pese a que el altiplano pues, de la zona alta bogotana es de lo más estudiado del país.